reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y Ni la poder. muerte El día de hoy vamos a hablar de una palabra que Dios tiene para nosotros, y esta palabra tiene que ver realmente con lo que sucede con nosotros como personas. Fallamos, y cuando fallamos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. También el Señor nos da la oportunidad de poder resarcir a otros, y hay quienes, pese a que el Espíritu Santo redarguye en sus corazones cuando estamos haciendo mal, y no lo hacen, no recuperan su conducta, no la cambian, no modifican su actitud. Pero esta es una palabra que nos va a enseñar a nosotros muchas cosas. El día de hoy voy a hablar de Abigail, esta mujer sensata y humilde. Abigail es una historia que contiene tres personajes principales: al rey David, a Abigail y su esposo Nabal. Ellos tres son los principales de esta historia, y realmente en el desarrollo y el estudio de esta historia nos vamos a dar cuenta cómo Dios, cómo el Espíritu Santo realmente trabajó en esta historia, cómo el Señor fue guiando las cosas de tal manera que quiso mostrarnos a nosotros, que realmente Él está ahí presente en todo momento. Y voy a empezar, como esta historia es un poco larga, voy a empezar a leerla y a empezar a explicarla para no extendernos demasiado. Vamos a empezar. Esta historia se encuentra en 1 Samuel, capítulo 25, y vamos a leer del versículo 1 al 38. 1 Samuel, capítulo 25, del versículo 1 al 38. Vamos a leer. Dice: Murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era de duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Qué es lo que realmente vemos aquí? Para encuadrarnos en la historia, vemos aquí al rey David, que está viviendo un tiempo difícil. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, sabemos que el rey David en este tiempo vivía huyendo del rey Saúl. Por lo tanto, vivía en cuevas, vivía escondiéndose, pero aún así él vivía con un grupo de hombres. 600 hombres dice que caminaban con él siempre. ¿Y él qué hacía en este desierto? Él prestaba seguridad, prestaba apoyo a todos aquellos pobladores que llevaban sus ovejas para que pastearan en los lugares que vivían alrededor. Y ese era su trabajo. Y él lo hacía libremente, sin importar que iba a recibir un cambio o un pago. Él nunca puso, en la historia de la Biblia vemos que él nunca puso una tarifa, un precio por ese servicio. Él simplemente brindaba el servicio. Y lo vemos aquí, que él identifica a este hombre Nabal, que era realmente uno de los hombres que se consideraba rico en ese entonces, porque la riqueza de aquel entonces no estaba basada en dinero, sino en la extensión de la propiedad y la cantidad de animales que podían tener. Esa era la manera en que ellos exhibían su verdadero patrimonio personal. Y hay dos características. La característica de la mujer, que era hermosa, dice la palabra, y era de buen entendimiento. Y sin embargo, para él, dice, el hombre era duro y de malas obras, o sea, duro de corazón. Tenía un corazón de piedra, tenía un corazón que no le permitía a él ser una persona conforme a las cosas de Dios. Sin embargo, vemos que un hombre duro estaba casado con una mujer sensata, una mujer no de buen entendimiento, de buena comprensión. Usualmente en los tiempos que estamos hablando del rey David, los matrimonios eran concertados por las familias. Probablemente
este haya sido un matrimonio concertado. La palabra no lo dice, pero podemos pensar entre la discrepancia de caracteres y la manera en que se desarrolla la historia que realmente debe haber sido un matrimonio concertado de la manera en que llegaron a juntarse. Sin embargo, esta persona, esta mujer, va a desarrollar en esta historia un papel muy importante. Y esto es muy importante porque no solamente es aplicable a la mujer, no solo es aplicable a la mujer, también es aplicable a cualquier hombre por servidor, porque la actitud es buena y es válida para cualquiera de nosotros. Seguimos. Dice, versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Lo que sucede aquí es que como toda persona que cuando se dedica a la agricultura tiene un tiempo de cosecha, y el tiempo de cosecha no solamente es una bendición, es una fiesta para ellos. Entonces ellos hacen comida y disfrutan y todo eso y obviamente tienen provisión. De la misma manera, cuando llega el tiempo de esquilar a las ovejas, o sea, de retirarle la lana que tienen las ovejas, ese es un tiempo también de celebración en el pueblo de Israel en ese entonces. Y como este hombre tenía muchos, obviamente esto era para el comercio, entonces David aprovecha este tiempo que está en celebración y está prácticamente recogiendo, ¿no?, materia prima para ser negociada, para pedirle algo de alimento. Y manda un grupo de personas que estaban con él para que ellos le hagan conocer a él que le necesitan alimento. Hasta ahí todo funciona normal. La solicitud de David no se ha salido dentro de los márgenes regulares que podemos pensar. Piensen que David no podía tener un terreno, piensen que David no podía él cosechar, no podía él estar ni siquiera en un solo lugar, porque si no el rey Saúl lo iba a venir y lo iba a matar. Así que la única manera realmente que él podía sostenerse era con la ayuda que él recibía. Y esto es lo que vamos a ver. Ahora, el rey David es un hombre muy conocido. No hay desconocimiento de que él era el siguiente rey en la línea de sucesión. Ya sabemos que para cuando la historia sucede, ya pasó el hecho de que él mató a Goliat, ya pasó en que él fue llamado al ejército, ya pasó el que cuando él entraba al pueblo de Israel, la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, o sea, ya el celo completo ya fue instalado y el conocimiento popular de él, de su persona, ha sido dada. O sea, no había manera de pensar de que a él no se le conocía, y menos que había sido ungido por Dios a través de este profeta Samuel y que él era el siguiente rey. O sea, estamos hablando de un hombre que no solamente va a ser rey, sino que además tiene la unción de Dios para con el pueblo. Seguimos. Dice, versículo 8, dice, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, le dice, ¿no? Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Qué es lo que sucede realmente? Este hombre poseedor de una posición social buena, desafió a David. No lo consideró. Dijo él, ¿quién es David? Él sabía quién era David. La pregunta es irónica. Le respondió con ironía, prácticamente con burla a estos hombres. ¿Para qué? Para referirse despectivamente de que él no les iba a regalar nada. Por eso él dice, muy por el contrario, hizo notar que él era un fugitivo, que estaba huyendo porque estaba huyendo del rey Saúl, se estaba escondiendo del rey Saúl. Entonces, en lugar de ser amable, pese a que le hacen notar de que sus hombres de David habían protegido lo que es
todo lo que el tiempo de pasteo que había durado para estas ovejas, para que lleguen al tiempo de esquilar. Sin embargo, él no considera esto de ningún tipo y muy por el contrario le da la espalda. Y aquí me quiero detener para que pensemos nosotros como iglesia, como personas, que a veces extendemos una ayuda a nuestro hermano, extendemos un servicio a nuestro hermano y a veces estamos pensando nosotros que cuando vamos a necesitar, ellos van a venir en ayuda de nosotros. Y normalmente eso no sucede. ¿Y qué es lo que ocasiona esa espera? Ocasiona que nosotros nos sintamos defraudados, sintamos que nuestro corazón no ha sido llenado, satisfecho, que pensamos muchas veces, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, que el servicio que hicimos fue un servicio inútil y perdido. Y esa no es la idea. Aquí ya vemos cómo la historia va deformándose y se va a deformar para todos, para David, para Nabal, y la única que va a quedar realmente dentro de lo que podríamos decir una línea aceptable de conducta que al final llega a todos a ponerlos en cordura es Abigail. ¿Pero por qué? Porque siempre esperamos la vuelta. Siempre extendemos la mano y esperamos aunque sea un gracias. Y les digo, hermanos, que en la casa de Dios, las cosas de Dios no es para esperar. Las cosas de Dios son camino de una sola vía. Nosotros cuando extendemos la mano, cuando ayudamos a una persona, lo hacemos de aquí para la persona. Y ahí se acabó porque es camino de una sola vía. Si usted todo lo hace en camino de una sola vía, usted nunca se va a sentir mal. Y aquí está nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos y todo el grupo de gente que nos rodea en cualquiera sea la circunstancia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, todos nosotros, sobre todo si somos cristianos y tenemos a Dios en nuestro corazón y actuamos conforme a Él, siempre somos y atendemos. Dios nos manda a hacer eso, nos manda a ser, ¿no?, recibidores, nos manda a hacer con las personas. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Muchos de nosotros, por nuestra calidad humana que tenemos, creemos que debemos recibir de vuelta, aunque sea un gracias. Dice, no me llamó. Y ahora con las redes sociales pensamos que debemos de recibir un like, ¿no? Muchos creemos que debemos recibir un like. Dice, yo le pongo a todo el mundo, mira, le puse a todos el like y ellos no me puso ni uno solo a mí. ¿Por qué? Porque estamos esperando siempre la vuelta y es el primer enemigo de la vida de una persona, es el primer enemigo de la iglesia, es el primer enemigo de la coinonía, es el primer enemigo de un grupo social. ¿Por qué? Porque cuando uno da y no recibe, se malogró todo. Pero si uno dio y no esperó recibir, uno vive feliz, porque no espera recibir. Y sigue dando, y sigue dando. Amén, amén, así mismo es. Y así es, y dice la palabra de Dios que la bendición no está en recibir, sino en ser dadores de las cosas que tenemos. Ahí es donde viene el gozo en nuestro corazón. El gozo no está en que nos compremos, sino en que regalemos, en que demos. Seguimos. Vemos cómo la historia ya nos va formando. Dice, versículo 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Eso es lo que ocasiona esperar la vuelta. Que nosotros cojamos, bueno, David cogió la espada, pero nosotros cogemos un mal carácter, cogemos un desánimo, cogemos un inconveniente. Y eso es lo que debemos evitar. Y así es como la palabra nos pide a nosotros. Nosotros prácticamente, en el caso aquí de David, va un paso más allá. David da un paso más allá y David toma su espada. ¿Qué es lo que quiere hacer David? David lo que quiere prácticamente
es ir a tomar una venganza ya. Porque ya no es que se molestó, ya no es que se incomodó, sino él ya quiere ir a tomar cartas en el asunto, por eso toma su espada, dice la historia. O sea, ya él está tratando de cobrar prácticamente el servicio que dio, y si no se me dio, entonces yo voy a retribuir ese desaire, esa manera en que me trató, lo voy a retribuir con una actitud ya agresiva. Y eso ya se sale de los caminos de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El Señor en su palabra nos dice bien claro que la venganza siempre es de Dios. En Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos nadie para poder actuar en contra de alguien. No debemos hacerlo. Muy por el contrario, sabemos que a veces damos bien y recibimos pago por mal. Y eso es más común en todos los aspectos. Sin embargo, la palabra dice: no paguemos mal por mal. Dice: paguemos bien por mal. Porque eso es lo que nos va a sacar del grupo de personas que no conocen a Dios, del grupo de personas que no tienen un corazón conforme a Dios, y nos va a poner en línea cuando nosotros realmente no estamos pagando mal por mal, sino estamos pagando bien por mal. Por eso dice la palabra que inclusive oremos por nuestros enemigos, porque esa es la actitud con la que debemos caminar. Y cuando nosotros realmente vamos a internalizar todo esto en nuestro corazón, va a llegar un momento en que va a ser natural en nosotros, que ya no vamos a tener que forzarnos. De repente al principio yo siento que no debería, pero si digo, yo conozco la palabra de Dios y me repito a mí mismo y digo: no, Señor, yo sé, mi ímpetu carnal me impulsa a reaccionar, pero entonces yo tengo que decir: no, Señor, esto no debo hacerlo porque tú en tu palabra dices. Y lo dice en Deuteronomio, y también en el Nuevo Testamento está escrito, y en Hebreos 10:31, y hay muchos más que están en Crónicas, está en Corintios, también está esto, y dice Hebreos 10:30-31, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y acá sí agrega algo que realmente aquel que no conoce las cosas de Dios debería de pensarlo dos veces. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué significa? Significa que Dios es el que da el pago. Si te pagaron mal, Dios va a pagar la vuelta de eso. ¿Cómo? No va a ser con ese ánimo que tú quieres, que se muera. Yo quiero que se muera. No te va a morir de repente. Pero Dios va a decidir la manera en que se va a pagar de vuelta esa cosa que te hicieron. Y Dios va a decidir cuándo se va a pagar. No solamente va a decidir que se paga, cómo se paga, sino cuándo se paga. Porque nosotros ahora en este tiempo que vivimos, el tiempo de la velocidad, que queremos que lo que sucede hoy, mañana ya esté sufriendo el pago, alguna persona esté recibiendo la vuelta de lo que nos ha pasado. Dice: si a mí me pasó, que yo lo quiero ver en un mes, en un año. Y no sucede así. Dios sabe cuándo va a venir. Él dice en su palabra. Y ustedes saben que dice en esta última parte horrenda, o sea, lamentablemente preferimos, a veces dice la palabra, es preferible ser juzgado por los hombres y no ser juzgado por Dios. Porque imagínense ustedes ser juzgado por Dios. Y en esta historia vamos a ver que esto sucede. Este hombre al final fue juzgado por Dios. Y nos vamos a dar cuenta qué tan duro fue Dios con este hombre. Seguimos. Versículo 18. Entonces Abigail versículo 14. Pero uno de los criados, dice, ¿no? Después dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. O sea, él los ha maltratado, los ha vejado. Eso es lo que significa. Y dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo,
Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay nada que puede hablar. Miren ustedes el criterio de las personas que nos rodean, y eso es importante, porque los que trabajaban en la casa para este hombre no recurrieron a llamarlo a que reconsidere la actitud. Fueron a la esposa y le dijeron: este es el problema, estamos en peligro porque él ha insultado prácticamente a David y a sus hombres, y ellos van a tomar represalia contra nosotros. Y la mujer Abigail, una mujer sabia, como dice, que empieza diciendo la historia, ¿qué es lo que hace esta mujer? Nosotros vamos a ver que esta mujer hace exactamente lo que debe hacer y aún más. Y aquí, cuando empiece a leer la historia de lo que hace ella, quiero que tomen atención, porque no solamente hace lo que debe hacer, sino que ella toma una posición muy especial que el Señor le ha dado a todas esas mujeres, a todas esas madres, para que defiendan sus casas. Y vamos a seguir leyendo para entenderlo. Dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. O sea, ella tomó todo esto y se fue sin decirle nada a él. ¿Por qué? Porque era una persona con la que no se podía hablar. Hay personas con las que no se puede conversar, que son personas intransigentes, o que de repente son personas que siempre tienen la razón, y cuando usted le va a decir algo, ya tienen ellos una palabra anterior para atribuirse la razón. Entonces no se puede hablar con esas personas. Dice 20: y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. O sea, venía dándose ánimos para poder actuar contra Nabal, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Esa era la acción que iba a hacer David. David iba a matar a todos los hombres de esta casa. Y obviamente, por la época en que se vivían, los criados, cuando recibieron prácticamente el enojo de David, ya sabían que esto iba a pasar. Seguimos. Entonces dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y aquí quiero detenerme. Observen ustedes qué es lo que hizo esta mujer. Esta mujer dijo algo que normalmente nosotros somos muy difíciles de hacer. Lo dijo de su esposo, y eso es porque ustedes saben que un matrimonio es una sola carne. Es unido por Dios, y ella asumió, sin importar la calidad de esposo que tenía, asumió que lo que su esposo hacía era también responsabilidad de ella. Y ella dijo: Señor, sobre mí sea el pecado. Puso el pecado de él sobre ella. Para el tiempo que están viviendo y la acción que David iba a tomar en ese momento, ella puso en riesgo su vida. Porque David pudo haber tomado la vida de ella como pago del agravio que había sufrido. Pero ella, sin importar qué es lo que estaba pasando, sabiendo ella de que eso era lo correcto, que eso era lo que Dios pedía, que eso era lo que Dios, ella lo hizo.
Y lo hizo confiando en Dios, obviamente. Y dice: mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Se somete primero a David, se inclina a David y le dice: sobre mí es la responsabilidad, déjame hablar. ¿Y qué es lo que hace David? David dice, versículo 25: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Eso es lo que logra esta mujer. Logra no solamente aplacar la ira de David, sino que logra que David nuevamente ponga su corazón conforme a las cosas de Dios. Y le dice: no vayas tú a actuar de esta manera y vayas contra Dios. Una mujer sabia, una mujer preocupada de su casa y de su familia. Esa es la mujer, esa es la madre que Dios puso conforme a su corazón. Y una madre, y ese es el ejemplo, porque ella era una madre y ella tenía a cargo todo, era la esposa, y tenía a cargo todo lo que era la casa, y ella tenía que ver por la protección, no solamente de lo que era la comida, la casa, los bienes, los criados, las personas que trabajaban acá. No se conoce en la historia que ella tenga hijos, pero era la persona que estaba encargada de todo. Y todos iban a verse afectados. Y de una u otra manera, su actitud favoreció a todos los que vivieron en su casa. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, cuando llega para todos los que están sujetos a la misma. Y estos hombres, cuando recurrieron a ella, prácticamente estaban pidiendo que la bendición de Dios los cubra. Y esta mujer pidió eso. Y es así como nosotros vemos que realmente Dios trabaja. Esa es la manera en que debemos poner nuestras actitudes, nuestros problemas, nuestra casa. Y no necesariamente solamente las mujeres, los hombres también pueden hacer lo mismo. Porque en un matrimonio se puede equivocar el hombre y se puede equivocar la mujer. Los dos nos equivocamos. No, ningún matrimonio es perfecto. No existe el matrimonio perfecto. No puede decir nadie: oh, yo vivo hace 23 años con mi esposa y nunca me he peleado y ha sido una maravilla. Eso es mentira. No existe el matrimonio perfecto, pero lo perfecto del matrimonio es que Dios está en el asunto y arregla y corrige todas las cosas que se van desviando. Amén. Amén, claro. Y es así como vemos que se va reponiendo. Imagínense que esta mujer tenía un matrimonio difícil. No es el ejemplo de un matrimonio fácil. No es el ejemplo de un hombre bondadoso que ese día nada más hizo algo indebido. No, este era un hombre que vivió indebidamente. Era malo, era prepotente. Era un hombre que producto de su dinero tal vez se creía superior, tal vez despreciaba a las personas, maltrataba a los empleados. Pero sin embargo, su esposa continuó ahí. Y su esposa nunca dejó de hacer lo correcto, porque eso es lo que nos demuestra. Una mujer que automáticamente, en forma natural, le nace la manera de actuar de esa manera, es porque lo practicaba. ¿Qué es lo que nosotros hacemos diariamente? Lo que practicamos diariamente. Porque si nosotros diariamente no hacemos lo que debemos hacer, esos que dicen: no lo hago aquí, pero lo voy a hacer después, más tarde, cuando esté en esa situación, eso es una mentira. Porque lo que hacemos es lo que espontáneamente va a salir de nosotros. ¿Queremos ser buenos? Seamos buenos siempre. ¿Queremos tener un buen corazón? Entonces, hagamos que nuestro corazón enseñe todo lo bueno. Toda esa palabra que recibimos, toda esa manera que levantamos la mano y decimos: sí, Señor, creo en ti, creo en el Espíritu Santo, creo que tú eres quien domina mi conducta, forma mi carácter. Pero solo lo decimos, tenemos que hacerlo. Tenemos que sacar de nuestro corazón
esa molestia. Nadie dice que no nos podemos molestar, todos nos molestamos en algún momento, pero inmediatamente debemos recapacitar, inmediatamente debemos pensar que no esa es la manera correcta. Si nosotros hacemos eso, entonces va a ser fácil llevar la vida en coinonía, llevar la vida en iglesia. Recuerdan que es una de las cosas más importantes que decimos y hemos predicado aquí, tener un corazón limpio y recto para con Dios. ¿Qué significa limpio y recto? Primero significa un corazón fuera de pecado. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y todos nosotros somos los que tenemos la decisión de dar ese paso adelante hacia lo bueno o dar un paso hacia atrás hacia lo malo. A nadie lo empujan, a nadie le ponen una pistola en la cabeza para que haga algo indebido. Es una decisión personal. Y nosotros estamos llamados como hombres, mujeres que conocemos de Dios, que hemos entregado nuestro corazón, porque dice la palabra, todo lo que tú crees en tu corazón, si crees en nuestro Señor Jesucristo, en tu corazón, decláralo con tu boca. Pues si lo crees en tu corazón, ¿y qué dice que habla la boca? Habla de todo lo que tienes en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que no funciona el que yo hoy me pare aquí a hacer algo si no lo tengo en mi corazón. Mañana no lo voy a hacer. Cuando esté en una situación difícil o una situación espontánea en la que tengo que reaccionar nada más, la reacción va a ser la reacción natural con la que está llena mi corazón. Por lo tanto, para eso voy al gimnasio, para entrenar. ¿Qué entreno en el gimnasio? Entreno los músculos, ¿cierto? Pues igual manera, ¿qué voy a entrenar cuando vengo a la iglesia? Voy a entrenar de una u otra manera para hacer la comparación. El conocimiento de la palabra va a hacer que mi corazón pueda actuar. Y si yo actúo todo el tiempo, es como un training, como un entrenamiento. Yo estoy actuando para las cosas de Dios de la manera sincera, de la transparencia de mi corazón. Va a llegar un momento como aquella persona que empieza levantando 10 kilos y después puede levantar 20. Va a llegar un momento que me va a ser fácil manejar un problema serio. ¿Por qué? Porque ya estoy caminando con las cosas de Dios, porque ya internalicé a Dios en mi corazón, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Seguimos. Dice, versículo 27. Versículo 27 dice, y ahora esté presente, dice, que tu sierva ha traído mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que hacía David? Peleaba en las batallas de Jehová. O sea, durante todo su tiempo él estaba andando con las cosas de Dios. Entonces, obviamente que en el momento que él cayó en esta manera, en el querer tomar venganza, y una persona lo redarguye a través del Espíritu Santo, que realmente es el que Dios está manifestando a través de la boca de esta mujer, y así dice la palabra. Dice, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien te haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en él haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará, dice, ¿no?, la palma de una honda, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre aquel. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Esta mujer comienza a hablarle a David. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y sabemos que desde que empezó, la actitud de esta mujer fue una actitud realmente buena, una actitud conforme a las cosas de Dios. ¿Y qué al final hizo? Al final terminó diciéndole lo que realmente sucedió. O sea, Dios la usó para darle a David un refuerzo, para reforzar su fe. Y es eso como le dice. Seguimos.
Versículo 31. Dice, no, perdón, versículo 35. No, versículo 31. Dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Se dan cuenta cómo realmente aquí vemos que Dios actúa y él reconoce a Dios? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros siempre tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas que hacemos. Aun cuando nosotros estamos reconociendo, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, porque el hombre que cree que por sí mismo puede tomar una decisión y sostenerla, se equivoca. Solo podemos hacer las cosas cuando Dios está en nuestro corazón. Solo podemos pasar por alto algo cuando Dios está en nuestro corazón. Y no solo eso, sino que no solo se logra pasar por alto el problema, sino que además viene gozo en nuestro corazón, viene tranquilidad. Ya no vivimos agobiados, no nos retiramos del lugar diciendo, no sé, en una de esas de repente mañana regreso. No, ya no. Nos vamos tranquilos sabiendo que estamos en paz con Dios, que es lo importante. Y la paz con Dios se logra a través de la exteriorización de nuestra conducta con nuestro hermano. Es ahí donde enseñamos que somos verdaderos hijos de Dios. Y dice la palabra, y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Miren ustedes la sabiduría que viene de Dios cuando una persona tiene un corazón dispuesto, porque toda la sabiduría que viene es de Dios. Y esta mujer no vino a discutir con un hombre ebrio. Lo peor que podemos hacer es cuando una persona está ebria o una persona está molesta, está totalmente fuera de sus cabales, fuera de querer hacerle entender. Tenemos que esperar. Tenemos que aprender a esperar y esperar que todo se tranquilice para poder explicar. Porque de lo contrario, para que nos escuche, tendríamos que gritar más que lo que la otra persona está gritando. Y eso no va a ocasionar que los ánimos se calmen. Muy por el contrario, eso va a ocasionar que el problema crezca a mayores y se escape de las manos. No de repente de nosotros, que tenemos el corazón de Dios, pero sí de la otra persona, que de repente no está identificada y termine agrediendo o insultando a una persona, a la otra persona que tiene al frente. ¿Por qué? Porque en realidad no vino la calma. ¿Y no vino la calma producto de qué? No vino la calma porque nosotros no esperamos el momento. Y aquí vemos cómo esta mujer, teniendo a su hombre ebrio, no habló ese día, esperó al día siguiente, cuando hubo un momento de paz y de tranquilidad. Y dice el versículo 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Observen ustedes el impacto que recibe él, porque obviamente le dijo, en este momento estarías muerto si yo no hubiera hecho eso. Y eso lo impactó tremendamente. Lo hizo sentirse mal, lo hizo sentirse de repente culpable. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener cuando cometemos una falta para que nosotros podamos ser, y tenemos nosotros que arrepentirnos. Y este hombre no se arrepintió. Se sintió mal, muchos nos sentimos mal,
cuando cometemos una falta. Lloramos, nos deprimimos, pensamos de que sí, estuvo mal, pero no nos arrepentimos, no cambiamos la dirección y vamos en sentido contrario. No recuperamos lo perdido, no vamos y decimos perdóname, no hagamos ese paso. ¿Por qué? Porque en nosotros no hubo un verdadero arrepentimiento. Dios no busca que te sientas mal, Dios no te quiere llorando, Dios no te quiere gritando, Dios te quiere arrepentido de tu corazón, de adentro, de tu esencia, de tu alma, de ese corazón intangible que tenemos, donde dice Dios que escribe, que guardamos la memoria, donde la palabra de Él va en el centro de nosotros. De ahí es donde Él quiere que nos arrepintamos. Y miren ustedes por qué sé que este hombre no se arrepintió. Y dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. 10 días le dio Dios. ¿Recuerdan que dijimos que la venganza de Dios, la venganza es de Dios? La manera en que Dios lo hace es de Él y el tiempo que se toma es de Él. Nosotros debemos olvidarnos de ese tema y dejar las cosas en Dios. A este hombre le dio 10 días y la palabra no dice, y fue y buscó a David y le dijo, perdóname, me equivoqué. O se arrodilló y oró a Dios y dijo, Señor, me arrepiento de haber negado ayuda a un hombre que la necesita, porque ajeno a que lo había servido, la necesitaba, porque era un hombre que no podía trabajar, dependía de las ayudas, porque vivía escapando, vivía en cuevas. No se arrepintió. Miren ustedes cómo es la historia. Por eso dice la palabra que horrendo. Es mejor no estar en el juicio en las manos de Dios, porque uno no sabe lo que puede pasar. Así es como es la palabra. Y este es un ejemplo clásico. Dios es bondadoso, Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es un Dios justo. Y Dios trae justicia para todos. No como no como la del hombre, no como nosotros queremos, pero trae justicia. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero la trae, sí la sabemos, porque Él es justo. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino aquí y murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Él sea nuevamente. Dios podía perdonarnos sin que muera nuestro Señor Jesucristo. Sí, podía perdonarnos. Él es Dios. El Dios del imposible lo puede todo. Pero es un Dios justo. No iba a ser justo que se extienda perdón a un pecador sin haber pagado por la sanción que cometió. Por eso vino Él y murió. Por eso Él pagó por nuestros pecados con su vida, con ese sacrificio perfecto. Pongámonos de pie. Hagamos en esta noche una reflexión de nuestro corazón, porque esto es algo que necesitamos llevar adentro de nosotros. Esto es algo que realmente nosotros debemos tener, porque es la herramienta que nos va a permitir caminar como hombres y mujeres de Dios. Si nosotros disponemos nuestro corazón para todas las cosas de Dios, nosotros vamos a poder extender nuestra mano al hermano. Vamos a poder tratar con las personas realmente como ellos son. No vamos a tener que pedirles que los cambien, porque todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos diferentes formas, pero es la manera en que nosotros disponemos nuestro corazón la que va a permitir llegar a poder compatibilizar con ellos. Por eso, el día de hoy quiero invitarlos a que oremos para pedir esa paz en nuestro corazón, para pedirle a Dios que nos dé esas herramientas, que nos dé la fuerza, la capacidad de poder tener esa actitud de cuando estemos frente a un problema, seamos testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él fue manso y humilde. A Él lo insultaron, lo vejaron, le pegaron, lo maltrataron y Él nunca respondió. Nunca. ¿Por qué? Porque es manso y humilde.
y seamos, dice, imitadores de Él. Esa es la única manera. Ni la Y no muerte hay. Y no importa. pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te